Sí. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Esta mañana, muy agradecidos con el Señor por esta nueva oportunidad que nos da de poder estar en este lugar nuevamente para compartir con todos ustedes una enseñanza más de la palabra del Señor. Aleluya. Muy de mañana, pero sabemos que ya algunos hermanos están listos para recibir esta enseñanza. Que el Señor les bendiga, su esfuerzo, su dedicación. Y en esta mañana también me acompaña aquí en cabina nuevamente mi hermano Sergio Calderón, el cual también tiene el deseo de saludarles. Muy buenos días, hermanos y amigos. Qué privilegio de nuevo estar aquí con el hermano. Otro día más, con otra enseñanza nueva. El Señor ha puesto en mi corazón, hermano, prepararla para su pueblo. Y damos gracias al Señor, hermanos, porque a través de sus enseñanzas también nosotros somos edificados. Creemos que Dios pone propósitos buenos. Le damos gracias al Señor porque cada día son nuevas para el nombre poderoso de Jesús. Vamos tomando esa autoridad a través de las enseñanzas. Vamos a orar, hermanos, para empezar el programa. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por traernos a este lugar, bendito Padre. Nosotros no sabemos cuál es tu propósito, Señor. Nomás seguimos tu mandato, Padre, tu guía, Señor, donde tú nos llevas, Señor. Creemos que tus propósitos son grandes, Señor, y creemos que tú, Señor, tienes algo nuevo para nosotros, bendito Padre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces día tras día, Señor, y que a través de esta palabra, Señor, tu pueblo sea edificado, Señor, que sea de gran bendición, Padre, que lo que nosotros hablemos en este lugar, que no seamos nosotros, que sea tu Espíritu, Señor, que sea el Espíritu Santo guiándonos. Cuida de nuestros labios, Señor, que no digamos nada, Padre, que no sea de tu agrado, bendito Padre. Echamos fuera toda oposición y desde ya, Señor, te invitamos a ti como invitado de honor, Señor, que tú seas, Padre, guiándonos a través de tus enseñanzas, Señor. Abras nuestros ojos, abras los ojos del público, Señor. Que ellos, Señor, sean edificados, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por esa misericordia. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a iniciar por dar el teléfono de aquí en cabina, por si alguien tiene alguna necesidad de oración. Mi hermano Sergio va a estar recogiendo las llamadas. Área 626-993-1580. 626-993-1580. Aleluya. También aprovechamos para hacer nuestra invitación a los estudios bíblicos que se realizan en el Ministerio Internacional de Jesucristo volviendo a las sendas antiguas. Se llevan a cabo los días sábados en la ciudad de Londres, California. La ciudad de Londres se encuentra cerca de la ciudad de Hawthorne, la ciudad de Redondo Beach, de Inglewood, del Segundo, cerca del área del aeropuerto de Los Ángeles. Estamos ahí los sábados a las 7:30 de la tarde, y también los días jueves a la misma hora, 7:30 de la tarde, estamos en el área del sur centro de la Florence y la Hoover. Si alguien tiene el deseo de agregarse, de unirse a nosotros para estos estudios, puede contactarnos, puedes llamar aquí en cabina, o después del programa puedes contactarme a mi teléfono 323-595-6357,
323-595-6357. También puedes llamar al teléfono de hermano Sergio. Es área 323-803-0138. Amén, gloria al nombre del Señor. Y ahora sí, después de esta fiesta que fue celebrada ayer, de origen pagano, como lo explicamos la semana pasada, ¿verdad? El Día de la Madre de origen pagano, vamos a hablar hoy de una fiesta que está así, fíjese que está así, se aparece en las Escrituras. Amén. Fue ordenada por Dios, pero la verdad es que la mayoría del pueblo cristiano pues no la celebra. Ya más, estoy hablando de la fiesta de Pentecostés, porque se ha pensado que esta fiesta de Pentecostés pues sucedió por primera vez cuando los discípulos estaban reunidos en el aposento alto cuando se derramó el Espíritu Santo, que esa era la primera vez que se celebraba Pentecostés. La verdad es que no. Y también se ha creído que fue ahí en Hechos 2, porque es donde se relata, que fue ahí en Hechos 2 en donde nació la Iglesia Gentil de Cristo. Pero eso es lo que vamos a estudiar hoy, o sea, vamos a tocar esos dos temas que están ligados. Amén. Si fue esta vez la primera vez que se celebraba Pentecostés en la historia, o era una fiesta que ya había sido ordenada por Dios desde el tiempo de Moisés. Amén. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente esta fiesta se va a celebrar muy pronto, la próxima semana, en el calendario de las Escrituras. De hecho va a ser el día 21 de mayo. Hoy estamos a 13, estamos casi a una semana, ¿sí?, de que se va a celebrar esta fiesta de Pentecostés. Pero vamos a ver también si será verdad que la Iglesia Gentil de Cristo nació en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, como se nos ha enseñado en el cristianismo por muchos años. Y pues la única forma de saber si esto es verdad, pues es haciendo lo que el mismo Jesús, lo que el mismo Yeshua nos aconsejó hacer, que es escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Lo dijo. Escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces vamos a hacer uso de las Escrituras, y estas nos van a revelar la verdad de este asunto, pues ya que la palabra de Dios pues es la única que es verdad, y ya toda mentira pues va a ser derribada por esta verdad. Y para poder entender esto es necesario primeramente dejar bien claro algo que hemos ignorado en el cristianismo. Es en relación a la fiesta de Pentecostés, porque, como vuelvo a repetir, hemos creído, o al menos así se nos ha enseñado, que esta fiesta es algo que inició junto con el Nuevo Testamento, al igual que el bautismo, pero esto no es verdad. Hoy no vamos a hablar acerca del bautismo, sino que solamente nos vamos a concentrar en esta fiesta de Pentecostés, para poder entender si verdaderamente la Iglesia Gentil de Cristo nació en Hechos 2, en Hechos capítulo 2 o no. Esta fiesta de Pentecostés es solo una de las varias fiestas que fueron ordenadas en un principio por Dios para todos los hijos de Israel. Hay que dejar esto bien claro, porque hay personas que dicen, no, nosotros no celebramos esas fiestas porque estas son fiestas de los judíos. Pero déjeme decirle que no, mi hermano. No hay ningún lugar en las Escrituras en donde diga eso, que estas fiestas son de los judíos. Primeramente dice que son fiestas del Señor, fiestas de Jehová, y ordenadas no solamente para los judíos, sino para las 12 tribus, para los hijos de Israel. Y fueron ordenadas por medio de Moisés, después de que Dios los había sacado de Egipto. Y esta fiesta en particular se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 23. Lo vamos a leer. Levítico 23, del verso 9 en adelante, dice: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. ¿Se da cuenta? Uno dice, dile a los judíos. No, habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega.
Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos, y el día siguiente del día de reposo la mecerá. Este día de reposo que está hablando aquí no es el reposo del séptimo día, sino es el día de reposo de gran solemnidad. Ese día de reposo que se acercaba cuando el Señor, cuando Yeshua fue crucificado. ¿Sí? Dice el verso 12: y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto, un holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo. Oiga, esto es bien importante. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Oiga, ya el Señor sabía que en los últimos tiempos su pueblo iba a estar regado en todas las naciones de la tierra, ¿sí? Pero da este mandamiento: estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Verso 15: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Oiga, nuevamente, este es el día de reposo de gran solemnidad. Dice: desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda homicida, que es exactamente el día en que Yeshua resucitó, el día en que Jesús resucitó. Ya hemos aprendido, ¿verdad?, en este ministerio que tampoco es como se nos ha enseñado en el cristianismo, de que Jesús murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo por la mañana. No, Señor, Jesús no resucitó domingo por la mañana. Esa es la enseñanza que nos ha heredado Roma, pero lo que dicen las Escrituras es algo totalmente diferente. Amén. Verdaderamente Jesús estuvo en la tumba, hermano, como él lo dijo, Mateo 12, 38 al 40, estuvo 3 días y 3 noches, o sea, 72 horas. Ya sabemos que lo que Roma nos ha enseñado es que solamente estuvo 36 horas. Mentira de Roma. Amén. Que el Señor reprenda toda mentira. Pero dice aquí, y contaréis, verso 15, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, el día de reposo de gran solemnidad. Dice: desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda homicida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. ¿Sí? Aquí sí se está refiriendo al reposo del séptimo día. Y va, dice, y contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, y serán de 2 décimas de efa de flor de harina. Oiga, 2 panes, ¿sí? 2 panes, hermano, representa a las 2 casas de Israel. Oiga, ¿sí? A los 2 reinos. Recordemos que el reino de Israel fue roto de la mano de Salomón, el hijo de Salomón, Roboam, ¿ya? Porque Salomón se había apartado de los caminos del Señor, entonces le decretó que le iba a dividir el reino, ¿sí? Ahí nacieron las 2 casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Amén. Entonces estos 2 panes es lo que representan estas 2 casas. Dice que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrendas encendidas de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa consagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Oiga, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. ¿Qué significa esto? Bueno, eso significa que este es un día de reposo anual, ¿sí? Recordemos nuevamente que el día de reposo, hay diferentes días de reposo. Algunos días de reposo fueron ordenados por Dios que fueran anualmente, y el reposo del séptimo día, cada semana. Amén. Es lo que está diciendo aquí. Este día de Pentecostés se considera como día de reposo también, en el nombre del Señor. Entonces, esta fiesta también es mencionada en el libro de Deuteronomio, capítulo 16. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Estoy estableciendo la base primeramente, ¿sí?, para poder ver qué es lo que estaba sucediendo ahí en Hechos capítulo 2. Amén. Deuteronomio 16:9 dice: 7 semanas contarás
desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas, y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, para poner ahí su nombre. El lugar que Jehová escogió para poner ahí su nombre fue la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Ahí fue donde fue construido el templo, por el nombre del Señor. Dice el verso 12: y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Ahora, esta fiesta de Pentecostés, ya vimos, ya leímos, es también llamada la fiesta solemne de las semanas, o en hebreo se le llama Shavuot. De allí que surja el error que se ha dado en el cristianismo. Pero alguien pudiera decir aquí, pero mira, en el Nuevo Testamento no aparece así, no aparece como fiesta de las semanas, ¿sí? Para poderla vincular con esta fiesta de Pentecostés. Lo que pasa es que lo que nosotros tenemos actualmente, hermano, como santas escrituras, son solo traducciones que fueron hechas de los textos originales. Nuestras Biblias en español o en inglés son traducciones de los textos originales, como son el Antiguo Testamento, que en el texto original fue escrito en hebreo, aunque la mayoría de las Biblias que tenemos actualmente fueron traducidas ya no del texto original hebreo, ya fueron traducidas de los textos masoréticos, o muchos de ellos también fueron traducidas de una traducción que se hizo del hebreo al griego llamado la Septuaginta. Y en el Nuevo Testamento, pues este ya fue, el texto original se cree que fue en griego, ¿sí? Pero actualmente tenemos y existen herramientas para poder ver las palabras originales usadas y de esa manera poder entender el correcto significado de las palabras que aparecen en nuestras Biblias. Y para esto vamos a ver, ahora sí vamos a ver el texto de Hechos 2. Y si tiene su Biblia a la mano, hermano, le aconsejo que busque este texto, Hechos capítulo 2, porque le voy a mostrar algo. Amén. Hechos capítulo 2, verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Bueno, si usted tiene su Biblia ahí, después de esta palabra Pentecostés, ahí van a aparecer referencias, ¿sí? En letras más pequeñas. Ahí aparecen referencias a estos dos textos que acabamos de leer anteriormente, que es Levítico 23 del 15 al 21 y Deuteronomio 16 del 9 al 11. Ahí aparece con letras chiquitas, o sea, refiriéndonos a que ahí es donde se habla de la fiesta de Pentecostés, ¿sí? Es como aparece. Ahora, esta palabra Pentecostés, cuando lo checamos en el diccionario Strong's, aparece como la palabra griega G4005, ¿verdad? 4005, que es la palabra Pentecoste, que significa el 50º día, o sea, el día 50, es lo que significa Pentecostés, 50. Esta fiesta es la segunda de las 3 grandes fiestas de Dios, ordenada para todos los hijos de Israel, celebrada en Jerusalén, ¿sí? La 7ª semana después de que se ofrecía la gavilla, o sea, 50 días después de que Yeshua había resucitado, porque él fue la primicia, ¿sí? Él fue el primogénito de los muertos, él fue el primero en resucitar. Entonces 50 días después de que esto sucedió, era que se celebraba la fiesta de la semana, la fiesta de Pentecostés. ¿En qué? En agradecido reconocimiento de la cosecha terminada. Ahora sí, ya sabiendo, ya teniendo esta base, hermano, conociendo esto, entonces ya sabemos la razón por la que los 120 se encontraban unánimes juntos en el aposento alto para celebrar esta fiesta de las semanas o fiesta de Pentecostés. Pero también hay que dejar algo bien claro, hermano, otra cosa, que no era solamente en el aposento alto en donde se estaba celebrando esta fiesta, sino que se celebraba en todo Jerusalén, afuera de este aposento alto también. Y vamos a ver qué es lo que pasa más adelante
en ese aposento alto en el que estaban reunidos los primeros discípulos del Mesías de Israel, ¿sí? Jesús Yeshua, que dicho sea de paso, todos los que estaban ahí eran judíos. Hechos 2:2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Nuevamente, esto sucedió solamente en el aposento alto, aunque fuera de allí también se estaba celebrando esta fiesta de las semanas o fiesta de Pentecostés. Hechos 2:5: moraban entonces en Jerusalén, oigan nada más, esto es bien importante para poder entender esto. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Oiga, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, que estos judíos, muchos de estos judíos, dice que en ese tiempo estaban morando en Jerusalén, eran judíos que no vivían ahí en Israel. Muchos de ellos yo creo que ni siquiera habían nacido en Israel, pero eran de descendencia judía. Amén. Dice, ¿por qué es tan importante esto, hermano? Porque esto nos va a dar una pauta para poder entender esta cuestión que estamos tratando hoy. Si es verdad que la iglesia gentil de Cristo nació aquí en Hechos 2 o no. Porque se ha pensado y se ha creído que algunos de los que estaban en el aposento alto, así como los que moraban en Jerusalén, eran gentiles. Pero como podemos leer claramente, muy claramente, aquí dice que moraban entonces en Jerusalén judíos. Aquí no dice gentiles. Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Oiga, todos eran judíos. Ahí no había gentiles. Solo que algunos de estos judíos, vuelvo a repetir, no vivían ahí en Jerusalén, no vivían en Israel, sino que vivían en otras naciones. ¿Ya? De hecho, se cree que ya desde antes del siglo I, solo la mitad de la población judía total vivía en Judea y la otra mitad vivía en otras naciones fuera de Judea. ¿Sí? En el siglo I más o menos existían alrededor de entre 5 y 6 millones de judíos. Haz de cuenta que 2,5, 3 millones vivían ahí en Judea, y la otra mitad vivían en otras naciones fuera de Israel. Pero, ¿y por qué razón estos judíos que moraban o que vivían en otras naciones estaban morando en Jerusalén en este tiempo? Bueno, vamos a ver por qué. ¿Sí? Estaban ahí para cumplir con un mandamiento que Dios había dado a todo Israel, a las 12 tribus en tiempo de Moisés. Pero que ya en ese tiempo, ya aprendimos que las 10 tribus del norte, ¿sí? La casa de Israel, pues ya no estaban habitando en Israel, porque ya habían sido llevadas cautivas a Siria, ya se habían asimilado, ya se habían mezclado a otras naciones, ya habían perdido su identidad de israelitas, ¿sí? Ya eran conocidas como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero en Deuteronomio 16:16, Dios dio esta orden, dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiera. ¿Cuál fue el lugar que escogió? Jerusalén. Dice, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, o sea, la Pascua, en la fiesta solemne de las semanas, Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Oiga, estas son las 3 fiestas más importantes de la primavera, en la que todo varón, dice, tenía que subir a Jerusalén. Amén. Dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiese dado. Oiga, pero la casa de Judá, los judíos, ¿sí? Los que aún vivían en Israel, el reino que aún vivía en Israel, ellos obedecían este mandamiento de Dios y 3 veces al año subían a Jerusalén desde cualquier nación en la que vivieran. Y muchos de ellos permanecían en Jerusalén por varios meses, porque 2 de estas fiestas, ¿sí? Ordenadas por Dios, se celebran en la primavera. ¿No? ¿Sí? Yo dije que las 3 no, solamente son 2, son la Pascua y Pentecostés. Ya la fiesta de los tabernáculos ya se celebra en el otoño. Amén. Entonces, por lo tanto, hermano, les era más conveniente
quedarse en Jerusalén por algunos meses que regresar a sus naciones e inmediatamente después volver a Jerusalén nuevamente, ¿sí? Porque como vemos solamente son 50 días de la Pascua a Pentecostés, amén. Entonces pues les era más conveniente quedarse ahí, porque recordemos que en esa época, hermano, no existían aviones, ¿ya? Barcos o tal vez hasta en animales viajaban, Puro tuki tuki. ya. Entonces les era más conveniente, ¿verdad? Porque imagínense regresar, llegar a tomarse un cafecito, un agua y regresarse, como que no era muy conveniente. Entonces mejor se quedaban morando en Jerusalén esos 2 meses, ¿sí? Y a continuación te voy a presentar una lista de las fiestas que el Señor ordenó para todo Israel, pero vamos a aprovechar nuevamente para dar el teléfono de tu cabina. Área 626-993-1580, 626-993-1580. Gloria a Dios. Esta fiesta de la primavera, la primera es el 14 de Aviv, el 14 del primer mes, la Pascua, Pesaj, ¿verdad? Después es los panes sin levadura, después es la fiesta de las primicias, que se llama Bikurim, y Shavuot, Pentecostés. Estas son las 3 de la primavera, ¿sí? El Levítico 23 nos habla de que estas fiestas de primavera sucedían dentro de un tiempo de alrededor de 2 meses. Entonces, esta es la razón por la que algunos judíos que vivían en otras naciones retiradas de Israel, de Jerusalén, pues se quedaban morando allí por este tiempo y ya regresaban a sus naciones una vez que terminaban estas fiestas de primavera, y que después regresarían a celebrar la fiesta de los tabernáculos que se celebran en otoño. Ahora, estas fiestas de otoño son Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. También está Yom Kippur, el día del perdón, y Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Amén. No vamos a hablar mucho de qué el significado de cada una de estas fiestas, eso será en otra ocasión. Ahorita solamente te lo estoy mencionando así brevemente. Amén. Pero vamos a continuar leyendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos 2:6 dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Oiga, estos judíos que estaban confusos al oír a estos discípulos de Jesús, de Yeshua, hablando en su propia lengua, en la lengua en la que habían nacido, es decir, muchos de estos judíos que estaban orando en Jerusalén para celebrar esta fiesta de las semanas o fiesta de Pentecostés, ni siquiera habían nacido en Israel, pero eran de descendencia judía. Hablaban el idioma hebreo, pero la lengua en la que habían nacido era otra, pero guardaban los mandamientos de Dios. Es como, por ejemplo, hermano, nuestros hijos, ¿sí? Los que nos han nacido aquí en los Estados Unidos, que en su mayoría hablan nuestro idioma, ¿sí? Hablan el español, pero la lengua en que nacieron es el inglés, y ellos hablan mejor inglés que español, ¿verdad? Ahora imagínate, ¿qué sucedería si, por ejemplo, fueran a una aldea, a un pueblito allá donde nosotros nacimos, ¿sí? En México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, donde hayas nacido, ¿sí? Una aldea, un pueblito allá, y que allá, hermano, se derramara el Espíritu Santo, y que personas que viven allá y que nunca han venido para acá, nunca han estado aquí, empezaran a hablar un inglés perfecto. Oiga, ¿qué iba a pasar con nuestros hijos? Se iban a sorprender, ¿verdad? Se iban a sorprender y decir: wow, ¿qué está pasando aquí? Los escuchamos hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido. Entonces, lógicamente, que iban a estar confusos, diciendo: ¿y este de dónde aprendió a hablar inglés perfectamente si nunca ha estado en Estados Unidos? Pues esto es precisamente lo que sucedió ahí en Jerusalén con estos judíos que vivían en otras naciones, ¿sí? Que habían nacido en otras naciones, que hablaban otro idioma, otra lengua, y de repente escuchan a estos discípulos de Jesús, de Yeshua, hablando en su lengua de nacimiento, su lengua extranjera, siendo estos nacidos en Israel, porque repito nuevamente, estos eran todos judíos. Imagínate que alguno de estos judíos que vivían en el extranjero conocía a otro judío que estaban dentro de esos 120 en el aposento alto, el cual había nacido en Israel y nunca había salido de ahí, y de repente lo oye hablar en su propia lengua.
Pues claro que esto le iba a sorprender, lo iba a confundir, pero vamos a continuar leyendo. Hechos 2:7 dice: y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Oigan, esta otra clave, miren. Galileos, hermano, Galilea está en Israel, ¿sí? Galilea es una ciudad al norte de Israel, y de ahí eran precisamente los apóstoles y los primeros discípulos de Jesús de Yeshua. Hechos capítulo 2, verso 8 dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ya dice de dónde eran estos judíos que estaban fuera del aposento. Dice, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Sirene. Y romanos aquí residentes. Oiga, aquí lo dice claramente, mire, dice, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahora, no todos estos judíos que moraban en Jerusalén eran de descendencia judía, ¿sí? Porque acabamos de leer que también había algunos prosélitos. ¿Y qué es un prosélito? Pues un prosélito es una persona que no es nacida en Israel, ni tampoco es de descendencia judía, pero que ya se ha convertido a la fe de Abraham, a la fe de Isaac, a la fe de Jacob. En este caso ya se había convertido al judaísmo y se hacía partícipe de todas las leyes y ordenanzas dadas al pueblo de Israel, y por lo tanto ya se les consideraba ser judíos, ¿sí? Pero era por conversión. Por lo tanto estaban ahí para celebrar la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés también. Hechos 2:12 dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, estos están llenos de mosto, o sea, estos están borrachos. Es lo que decían. Estos judíos, hermano, no entendían lo que estaba pasando, y eso es algo, pues no era algo normal, pues, ¿sí? Eso que estaba sucediendo, que les escucharan hablar en su propia lengua. Amén. Hechos 2:14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos. Oiga, les está hablando a los que están afuera, ¿sí? A los que están afuera del aposento alto. Pero dice varones judíos, ahí no dice gentiles, ¿verdad? Eran judíos, hermano, y prosélitos. Dice, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, son las 9 de la mañana, no están borrachos como ustedes dicen. Nuevamente, todos los que estaban en ese momento en Jerusalén eran judíos, algunos judíos de nacimiento y algunos otros eran prosélitos. Hechos 2:16 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Gloria a Dios, aleluya. De hecho, ayer precisamente me acordé de lo que sucedió en la calle Azusa, ¿ya? En 1906 más o menos, el avivamiento de la calle Azusa. Y sinceramente no había leído mucho acerca de eso, pero ayer me puse a investigar un poquito, porque yo toda la vida, yo creo que la mayoría de nosotros, así los que conocemos de esto, hemos pensado que esto sucedió en la ciudad de Azusa, ¿verdad? Yo así lo creía, sucedió en la ciudad de Azusa, ese gran avivamiento. No, mi hermano, fíjese que no. Ayer me enteré de que no. Sucedió aquí en el downtown de Los Ángeles. Hay una calle que se llama Azusa, que se encuentra por la San Pedro y la calle Segunda. Aquí nomás. Sí, aquí nomás. O sea, no fue hasta Azusa, aquí fue nomás. Sí, fíjese nada más. Es lo que a veces se ha ignorado, ¿no? Por no tener el conocimiento. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hechos 2:19 dice,
y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Oiga, todo aquel que invocare el nombre del Señor. Esto de invocar el nombre del Señor, hermano, es algo muy extenso, ¿sí? Porque muchos dicen, ya ves, solo invoco el nombre del Señor y ya fue salvo. Sí, hermano, solamente que hay que entender exactamente todo lo que abarca invocar el nombre del Señor. Amén. Y aquí el apóstol Pedro, hermano, lo que está citando es a Joel 2, 28, del 28 al 32. Capítulo 2, 28 al 32. Es lo que estaba citando aquí el apóstol Pedro. Pero el verso 22 dice, varones israelitas. Oiga nada más, varones israelitas. Ahí no dice, varones gentiles. No, judíos, israelitas, dice. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos. ¿Será que el apóstol Pedro podía llamar a los gentiles hermanos? No, mi hermano. Eran judíos, varones hermanos. Se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, o sea, levantaría al Mesías para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, de la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, mira nada más, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Mesías. Entonces, como podemos leer claramente, el apóstol Pedro se está dirigiendo a los judíos, a los israelitas, a toda la casa de Israel. Y ahora vamos a ver a continuación quiénes son los que se convierten, si fueron gentiles o fueron judíos e israelitas. Hechos 2:37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Oigan, ¿sí? Un judío a otro judío le puede llamar hermano. Un judío a un gentil no le llama hermano. Amén. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, mi hermano, no dice tampoco así. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Oiga, y de hecho, nosotros, bueno, parte del ministerio ya he compartido el estudio sistemático, verso por verso, de casi todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ningún bautizo que fue realizado aquí, que los que aparecen registrados aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, fue hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, todos aparecen hechos en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. ¿Será que los discípulos no entendieron la orden que dio Jesús en Mateo 28? Donde les dijo, id por todas las naciones, hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga, ¿será que los discípulos no entendieron ese mandato? ¿O será
que Jesús nunca dijo eso. Primera de Juan, ¿qué es? Primera de Juan 5 o 7, creo yo que es. Eso se conoce como la coma juanina. No voy a hablar mucho de eso hoy, vamos a hablar de eso cuando estudiemos este libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Pero eso solamente te lo dejo ahí, que ningún bautizo que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles fue hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Oiga, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, ¿será que un gentil, antes de convertirse a Cristo, antes de convertirse al Mesías, puede llamar a un judío hermano? Claro que no, mi hermano, ¿sí? A menos que no sea gentil, sino que este también sea judío. Y sobrevino, verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oiga, la iglesia, pero esta iglesia era de puros judíos y prosélitos que creían en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel. Entonces, como pudimos darnos cuenta, hermano, los primeros discípulos todos fueron judíos, y estos 3,000 nuevos convertidos que ahora creían que Jesús era el Mesías de Israel, también eran judíos y prosélitos, que algunos de ellos vivían en otras naciones fuera de Israel, ¿sí? Entonces, hermano, en ese día, cuando se celebraba Pentecostés, o cuando se celebra, bueno, en este caso cuando se celebró hace 2000 años, en ese día no había gentiles en Jerusalén. Y si había alguno, pues no estaban ahí para celebrar la fiesta de las semanas o fiesta de Pentecostés, porque simplemente los gentiles no celebran las fiestas del Señor. Es más, ni siquiera las conocen. Entonces, ¿cómo podrían estar allí celebrando la fiesta de Pentecostés? Simplemente, hermano, en el cristianismo, la mayoría no celebra esta fiesta de Pentecostés. La mayoría no celebra Pascua, la mayoría no celebra la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque no las conocen. Si no las conocen, ¿cómo las van a guardar? ¿Sí? Yo no las guardaba, yo no las celebraba. ¿Por qué? Porque no las conocía, no se me habían enseñado. Amén. Entonces, ¿cómo es que un gentil iba a estar ahí para celebrar esa fiesta? No, mi hermano, nosotros celebrábamos todas las fiestas paganas. El Día de las Madres, Navidad, Año Nuevo el 1 de enero, Día del Amor y la Amistad. Todas las fiestas que el mundo celebra, pero que no están escritas, no fueron ordenadas por Dios. Hay gente que dice que son fiestas de los judíos, Sí, sí. que nosotros no tenemos nada que ver ahí. Pero si estamos en el cuerpo de Cristo, tenemos que participar. Es que también lo que se ha ignorado es que somos parte de Israel. O sea, la iglesia en su mayoría ignora su verdadera identidad. Es lo que pasa. ¿Y por qué celebrar algo que no es celebrar? Porque se están obedeciendo a mandamientos de hombres. Amén. Eso es todo. Ya vimos a quién se le ocurrió celebrar ese Día de las Madres, ¿no? Ya vimos la semana pasada. Ahora, en los tiempos de fiestas, hermano, la ciudad de Jerusalén está totalmente abarrotada de judíos y prosélitos. No hay espacio ahí para gentiles. Lo estuvo también en el momento en que Jesús Yeshua nació, ¿sí? Que fue cuando se estaba celebrando una fiesta de otoño, la fiesta de los tabernáculos. Leemos en las escrituras que Jerusalén estaba abarrotada de judíos y prosélitos, que aún en la ciudad de Belén, que está cerca de Jerusalén, y que es donde nació Jesús Yeshua, todas las posadas estaban llenas por causa de esta celebración de la fiesta de los tabernáculos, porque ya aprendimos que también Yeshua
Jesús, Él no nació un 25 de diciembre, hermano, como se nos ha enseñado por mucho tiempo en el cristianismo. No, Él nació en una fiesta de los tabernáculos, y esta fiesta de los tabernáculos se celebra entre los meses de septiembre y octubre. Bueno, lo dice Juan 1:14. Cuando escudriñamos, ahí está la respuesta. Dice, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, ¿verdad? El verbo era con Dios, el verbo era Dios. El verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Esta palabra habitó, cuando checamos la palabra original usada, es la palabra griega G4637, es la palabra skenu, que significa para arreglar su tabernáculo, tener su tabernáculo, morar o vivir en un tabernáculo o tienda. Tabernáculo es lo que significa. Entonces, ¿qué es lo que dice? Y aquel verbo fue hecho carne y tabernaculizó con nosotros. O sea, nació en una fiesta de los tabernáculos. No es el tema de hoy, pero esto es para que entendamos que todo lo que tiene que ver con Jesús, con Yeshua, el Mesías de Israel, todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel y los creyentes en el Mesías, todo está muy ligado a las fiestas ordenadas por Dios para todo Israel, para las 12 tribus, y no fueron ordenadas solamente para los judíos, no solamente para la casa de Judá. En un principio, hermano, como leemos claramente, todos los discípulos de Jesús, de Yeshua, todos fueron judíos, al igual que los primeros creyentes. Ya leímos que se convirtieron 3.000 judíos. Oiga, y ya los primeros gentiles que empezaron a llegar a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que creían que Jesús, que Yeshua, era el tan esperado Mesías de Israel, eso ya sucedió en Hechos 10, ¿sí? Ahí con Cornelio, ¿sí? Cornelio, que dice, eso se relata en Hechos 10, ¿sí? Cornelio, un temeroso de Dios, ya también vimos por qué se le llamaba temeroso de Dios, amén, porque se sentaba en una área específica de la sinagoga, amén, por eso se le llamaba ahí temeroso de Dios. Bueno, de ahí en adelante, ahí fue cuando empezaron a entrar más gentiles a la fe, ya que después que el apóstol Pablo, hermano, ya después cuando el apóstol Pablo empezó a llevar el mensaje de que el Mesías de Israel ya había venido, fue que se empezaron a agregar más gentiles y más gentiles y más gentiles, que al último estos gentiles ya superaban en número a los judíos, ¿ya? Esos gentiles creían que Jesús era el Mesías de Israel. O sea, el apóstol Pablo llevó el mensaje, ¿saben qué? El Mesías de Israel ya vino, la restauración del reino de Israel ya está cerca, amén. ¿Cuál es esa restauración? Bueno, usted puede leer Ezequiel capítulo 37, pero lea la segunda parte, ¿sí? Porque la mayoría de nosotros leemos Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, ¿sí? Ese valle de los huesos secos es la casa de Israel, ahí mismo lo dice, pero usted lea la segunda parte, ¿sí? Para que vea que el reino que fue dividido en dos reinos, en dos casas, el Mesías de Israel es el encargado de volverlas a unir, de hacer un solo reino. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, vimos que en un principio los creyentes, los que creyeron, todos fueron judíos. O sea, la iglesia, ahí vimos, también leímos al final de Hechos 2, que cada día Dios iba agregando nuevos creyentes a la iglesia. Oiga, esta iglesia de puros judíos, creyentes en Jesús como les dice, judíos que guardaban los mandamientos de Dios, que guardaban la ley de Dios dada a Moisés, porque ese no es el problema, hermano. Convertirse a Jesús, a Yeshua, no quiere decir que se olvidaban de la ley de Dios dada a Moisés. No, el mismo Jesús dijo en Mateo 5:17, no crean que yo vine a abolir la ley de Dios dada a Moisés, no, vine a cumplir su propósito. Entonces, hermano, los primeros creyentes que se convirtieron eran judíos, ya leímos 3.000, hermano, y muchos más se convirtieron. Pero actualmente, hermano, algo sucedió que ahora en día los judíos son los que menos quieren aceptar a Jesús, son los que menos quieren convertirse a Jesús y creer que Él es el Mesías de Israel. ¿Cómo así? Porque en un principio eran los judíos los que creían y ahora son los que menos creen. ¿Por qué? Bueno, eso lo vamos a estar estudiando en un futuro, hermano, ¿sí? Ahí sucedió algo, en la historia sucedió algo. ¿Y sabe qué fue? Pues que
que a Jesús, a Yeshua, le sucedió lo mismo que le sucedió a José, el hijo de Jacob, cuando fue llevado a Egipto. ¿Sí? Primero se le cambió el nombre, Safnat Panea, a José, así le pusieron en Egipto. Y a Jesús, a Yeshua, en el cristianismo, también se le cambió el nombre, ahora es Jesús, ya no es Yeshua. A José se le cambió también su vestimenta, ¿sí? Ya aparecía Egipto. Cuando sus hermanos llegaron a Egipto a comprar grano, no lo reconocieron. Lo mismo sucede con el Yeshua judío, que su nombre fue cambiado a Jesús, y también se le puso otra vestimenta, y ahora los judíos, sus hermanos, no lo reconocen, porque la mayoría de los judíos ortodoxos, hermanos, ellos no reconocen que Jesús de Yeshua sea el Mesías de Israel. No lo reconocen. ¿Por qué? Porque tiene otra vestimenta, una vestimenta romana, grecorromana, ¿sí? También José tenía una vestimenta egipcia. No lo reconocían. ¿Hasta cuándo lo reconocieron? Hasta que se quitó su vestimenta, su atuendo egipcio, y entonces sí lo reconocieron. Lo mismo va a suceder con Yeshua. Se va a quitar esa vestimenta romana, grecorromana que le fue puesta, y se va a poner su vestimenta judía, su vestimenta de nacimiento, ¿sí? Porque Jesús, hermano, por si alguno no lo sabía, fue judío. Él nació judío, vivió como judío y murió como judío, ¿sí? Él no era gentil, ni tampoco abandonó su fe. Gloria al nombre del Señor. Bueno, esta fiesta de Pentecostés, hermano, se va a estar celebrando en el calendario bíblico, porque mire, el día 2 de abril fue la fiesta de la Trinidad. Ese día fue cuando resucitó el Señor, ¿sí? 2 de abril, en el calendario bíblico, no en el calendario romano. El romano resucitó el domingo, pero el día que se celebra Dios solo, no. El calendario bíblico, el día 2 fue las primicias, cuando se celebraba la fiesta de la Trinidad. De ahí contamos solamente, como dice las Escrituras, 50 días, 7 semanas, y después del día de reposo. Este año ya dimos esa enseñanza. El día de reposo de las Escrituras, no es el sábado, de las Escrituras es el 21, o más bien es martes, ¿verdad? Son los martes. Entonces, el 21 es el día de reposo del séptimo día, y el siguiente día es el 22, ahí se cumplen los 50 días. Ahí es cuando se va a celebrar la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot, pero ese día empieza el martes a las 6 de la tarde. ¿Sí? Ese día es cuando nos vamos a estar reuniendo, ¿sí? Y vamos a hacer lo que dicen las Escrituras. Vamos a traer los 2 panes de harina, ¿sí? Con levadura, esos sí son panes con levadura. Ya alguien puede argumentar y decir, no, pero también ahí dice que traiga animales para hacerlo. Jesús fue nuestro sacrificio. ¿Ya? Jesús fue nuestro sacrificio. Pero solamente vamos a presentar los panes. Va a ser una ofrenda mecida delante del Señor. Yo sé que esto suena raro para algunos porque nunca lo habían escuchado, nunca lo han hecho. Incluso, les soy sincero, hermano, yo tengo alrededor de 4 años que empecé a recibir esto del Señor, pero va a ser la primera vez que lo voy a poner por obra. Al menos esta fiesta de Pentecostés, la primera vez. Ya la Pascua ya sí la había celebrado por 3 años, pero esta fiesta de Pentecostés va a ser la primera vez. La de los tabernáculos también la he celebrado, pero esta va a ser la primera vez para mí también. Amén. Pero como usted pudo darse cuenta, está escrito, hermano, y dice, en donde quiera que habitéis por estatuto perpetuo. Amén. Yo no pretendo tenerlo todo, hermano, yo sigo aprendiendo día a día. Amén. Y eso es lo que he estado compartiendo con todos y cada uno de ustedes. Gloria al nombre del Señor. Ahora vamos a orar. Hubo aquí unas necesidades de oración. Amén. Necesidad de sanidad, de oración para bronquitis. ¿Verdad? Amén. Hermano, no le haré el nombre, pero dejo el número de teléfono. Ok. Amén. Amén. Vamos a presentar también todas y cada una de las peticiones que existen en el pueblo de Dios. Amén. Muchas veces no nos llaman, pero sabemos que siempre hay necesidad.
Amén. Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, eterno Dios, por darnos la oportunidad de venir delante de tu presencia, Señor. Señor, en esta mañana te presentamos las necesidades que existen en tu pueblo, Señor. Este hermano, esta hermana que llamó con necesidad, Señor, de sanidad para esta bronquitis. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, Señor, reprendemos todo espíritu de enfermedad, atamos de pies y manos, echamos fuera, declaramos que por tus llagas hemos sido nosotros curados. Tu palabra dice que tú quitarías todo dolor, toda enfermedad en medio de tu pueblo, Señor. La declaramos sana para tu gloria y para tu honra. Señor, también te presentamos todas las demás necesidades y peticiones que existen en tu pueblo, Señor. Aquel que necesita un milagro, Dios, aquel que no encuentra la salida, bendito Dios, que seas tú glorificándote de una manera poderosa, bendito Rey. Aquel que necesita provisión, Señor, abre puertas, abre ventanas, Señor, de bendición sobre su vida. Corónalos de favores y de misericordias en esta mañana, Señor, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Por el poder que existe en tu bendita palabra, lo declaramos hecho. Gracias, eterno Dios. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. So, vamos a entonces a darte la información. Si gustas acompañarnos a los estudios bíblicos de este sábado, ahorita es jueves, ¿verdad? Jueves, vamos a estar en el área del sur centro, entre la Florence y la Hoover, los jueves a las 7:30. Puedes llamarme al teléfono 323-595-6357. Sí, solamente mándame un texto o llámame. Si estás interesado, yo te mando la dirección. También los sábados estamos en la ciudad de Lawndale, California. Repito nuevamente, se encuentra muy cerca de Hawthorne, de Inglewood, de Redondo Beach, del segundo, cerca del área del aeropuerto de Los Ángeles. Estamos ahí los sábados a las 7:30 de la noche. Vamos a estar, esta semana vamos a estar hablando todavía un poquito más acerca de esta fiesta de Pentecostés. Vamos a dar otra enseñanza diferente a esta. Amén. Que quiere unirse a la celebración, hermano. Sí, también. Del 21, ¿no? 21 en la tarde, sí. Ajá. Pueden llamarnos y para que vean. No va a haber estudio ese día, pero vamos a compartir. Sí, es un día de fiesta. Amén. Amén, es un día de fiesta. No es fiesta de todo el día, nosotros vamos a estar un rato porque tenemos que trabajar, hermanos. Ya, amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, les agradecemos nuevamente el favor de su atención. Oren por nosotros. Sí, sobre todo cuando usted esté orando, hermano, sus oraciones diarias, acuérdese de nosotros, hermano. Si le ha sido de bendición este ministerio, estas enseñanzas. No pedimos dinero, no pedimos nada, pedimos oración. Sí, tenemos necesidad, de todo tipo de necesidad, pero lo que pedimos es oración, hermano. Que se acuerde de nosotros, que el Señor nos dé la fortaleza, que abra puertas, todo lo que necesitamos para llevar a cabo su obra, ¿sí? En el nombre de Jesús. Gracias, eterno Dios, esta mañana por todo lo que has hecho. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, eterno Dios. Que esto, Señor, les sea de bendición, en el nombre de Jesús. Gracias por la disposición, Señor, que tú bendigas abundantemente, Señor, recompenses esa disposición en sus vidas y en sus corazones, en el nombre de Yeshua. También te agradecemos, Señor, por estas puertas que has abierto en este lugar. Bendice a todos los que laboran aquí, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra a ti. Gracias, eterno Dios. En el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, hermanos, fue un verdadero placer.